amigos? Con el gusto siempre de saludarles en esta ocasión, agradecidos pues porque puedan acompañarnos en este espacio de Reporte 360. Mi nombre es Miriam Alejo y les saludo con enorme gusto, acompañada aquí el día de hoy por la licenciada en nutrición Cecilia Burstein, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias a 360 por la invitación. Pues sí, con mucho gusto y con mucho interés, porque fíjate, Ceci, que vemos la necesidad que existe en estos momentos. Siempre ha existido, ¿no? Pero yo creo que justo ahora más que nunca, que de pronto vuelve esta tendencia de querer en muchas personas adelgazar, porque nos estamos peleando muchas personas todo el tiempo con el peso, ¿verdad? Y entonces cuando estamos en sobrepeso o con problemas alimenticios es cuando acudimos a un nutriólogo. Platícanos cómo tú consideras que debemos de tomar realmente la consulta al nutriólogo. Así es, bueno, yo soy otra generación de nutriólogos, egresé hace 3 años ya del área de nutrición. Y bueno, lo que actualmente he visto en consulta a lo largo de este año, bueno, 2 años, pues es que las mujeres, que generalmente son quienes llegan primero a consulta, podemos hablar de un tema inclusivo hombres y mujeres, pero ellas buscan mucho como la parte en mi consulta de temas como menopausia, control metabólico, no solamente con el tema de bajar de peso. Entonces creo que actualmente estamos rompiendo un poco de paradigmas, pero también la sociedad ha traído mucha información o desinformación, ¿no? Entonces seguimos con ciertos tabúes de, es que tengo que hacer tales dietas estrictas para llegar a mi peso ideal, que también eso ya ha cambiado mucho en la consulta de nutrición, varios parámetros que antes nosotros utilizamos para medir que actualmente ya no se utilizan y que hablamos más de una composición corporal, que es medir el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo más que una totalidad en su peso. Y que de pronto, Ceci, bueno, pues para mucha gente sí es todo un tema, ¿no? Es decir, nos afecta la genética. Y nos afecta también la dificultad que enfrentamos muchas personas el día de hoy de que no alcanzamos a hacer nuestras comidas a nuestras horas y mucho menos con los nutrientes que requerimos, porque pues hay que señalarlo, la verdad, sobre todo los que ya pasamos de los 40, 50 años, pues estamos acostumbrados a comer lo que sea. Y qué triste, porque cuando queremos reflexionar para ser mejores en el sentido de nuestra salud es porque ya hay un problema, ¿no? Claro, que es este tema, ¿no? De no llegar a buscar la solución cuando ya existe el problema, sino antes y usarla el tema de nutrición como prevención, como el cuidado de quiero mejorar mis hábitos, todavía no tengo un diagnóstico, diabetes, hipertensión, etcétera, y para no llegar a eso y de lo que tú hablas, ¿no? De la genética, para no llegar a esa genética que tenemos la mayoría de los mexicanos, como son las enfermedades que menciono anteriormente, pues sí, el cómo cambiar mis tiempos de comida, mis porciones. Hablamos mucho de una dieta correcta que nos enseñaron pues desde la primaria, pero que no sabemos ejecutar en el día a día, ¿no? Porque al final los tiempos son variados, personas que tienen horarios mixtos o simplemente ya mamás o papás que llevan a los niños a la escuela, pues sí dejas de priorizarte. Entonces ese es el tema de la nutrición, el ponerte a ti primero, el utilizarnos como medio de prevención para no llegar a un tratamiento farmacológico, y si ya vienen con algo así, pues simplemente llevar como esta buena estructura de cambio de hábitos. Y bueno, volviendo a este tema, te lo voy a retomar porque me parece fundamental el del plato que nos hacían hasta dibujar, ¿no? Y pone unos guisantes, o sea, unos chícharos, y pone la cantidad de color verde que debe llevar el plato, ¿verdad? Claro. Platícanos en ese tema, ¿qué consideras tú que hoy por hoy es importante poner en el plato, priorizar, y a lo mejor que tú nos des una sugerencia de sustitutos, ¿no? Por decir. Claro, bueno, en el tema de la nutrición tenemos varios abordajes, tanto clínico, deportivo, etcétera, y este plato del bien comer que conocíamos anteriormente ha tenido ciertas evoluciones, pues en estos últimos 5 años. Si bien si no me equivoco, hace 2 años tuvimos un cambio y reestructuración de este plato,
y también ya lo formaron como una pirámide, ¿no? Que también utilizábamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos encontrar en nuestro plato? Pues todos los grupos de alimento y todos los colores. Al final no hay que ni satanizar los alimentos para no hablar de algo bueno o malo, pero dentro de un plato correcto, por llamarlo así, no del bien y el mal, sería como encontrar el grupo de proteínas, donde encontramos alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal, porque pues también encontramos las dietas veganas, vegetarianas, que actualmente son muy sonadas, que podemos hablar de ello un poquito más a profundidad en otro momento. Pero bueno, estos dos grupos de alimentos, ¿no? Proteínas, cereales, que también hay subgrupos de cereales con grasa y sin grasa, que ambos son buenos, nada más hay que saber cómo utilizarlos, que encontramos como en la dieta mexicana, pues la tortilla de maíz, todos los granos que vienen a base del trigo, etcétera, arroz, pasta, amaranto, quinoa, también alimentos verdes, como ya lo hemos mencionado, frutas y verduras que antes eran como los grupos más completos, ¿no? Donde más se tenía que ver en nuestro plato, pero actualmente pues es un equilibrio, que sí es la mitad de nuestro plato, pero en porciones para cada quien. No todos tenemos que consumir todo lo mismo, entonces también variamos un poquito esto. Y grasas, donde encontramos aguacate, aceite de oliva, almendras, nueces, etcétera. Entonces yo creo que esos serían como nuestros principales grupos dentro del plato del bien comer. Y ahora que lo mencionas y que lo describes, Ceci, que me parece muy importante para que quienes nos puedan hacer favor de escuchar y ver, desafortunadamente tiene de repente mala fama la carne roja. Y algunos médicos, algunas personas por recomendación, sobre todo las nuevas generaciones, como tú muy bien nos haces la observación, pues dicen, si puedes quitar la carne roja o la carne de puerco, disminúyela. ¿Qué tan cierto es eso? En nutrición hablamos de un término muy importante que es el depende. Depende para quién, en qué momento. Por ejemplo, un paciente con ácido úrico elevado, pues ahí sí se va a ver implicada la disminución, o en este caso el limitar, no eliminar, porque eliminar es algo muy crónico o muy fuerte, pero sí limitar el consumo. Obviamente también hay carnes rojas más saludables que otras, ¿no? Encontramos el gramaje 90-10, que es decir, 90% proteína, 10% de grasa. Entonces hay que hablar un poquito más de esto, más que solo como eliminarlo. Yo creo que para ciertos pacientes sí los limitamos, como por ejemplo pacientes con hipertensión o pacientes renales, que tienen que ahora sí que hacer un cambio totalmente, un giro 360 en su alimentación, cuando hablamos de limitaciones. Pero para un paciente que tiene una calidad de vida adecuada, que rinde, ahora sí que en su día a día no sé, se va a trabajar, tiene actividad física o simplemente está mejorando sus hábitos, pues no hay por qué eliminar la carne roja, inclusive no hay por qué eliminar la carne de puerco, solamente hablamos un poquito más de variación y que no sea un consumo diario, es decir, de los 7 días que tenemos en la semana, poder consumir la carne roja unos 3 días a la semana, incluir una vez a la semana la carne de puerco y variarla con las carnes blancas, pollo, pescado, incluso con los alimentos de origen vegetal que mencionaba, leguminosas, frijoles, habas, garbanzo, lentejas, pues también tener esta variación. Pero como tal eliminarla creo que sí es para pacientes que realmente tienen una implicación clínica y no alguien que vivimos dentro de, pues sí, un estado saludable más importante, por así decirlo. Muy bien, pues esto definitivamente estoy segura que para todas y todos es muy interesante y es importante también reconocer aquí un tema que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo y veo mucha gente a mi alrededor que nos cuesta mucho trabajo y es el consumo del agua. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú? En el momento en el que empezamos el día, por ejemplo, hay gente que comienza su día y lo primero que tomamos es café, no agua, y luego ya va pasando el día y que jugo, que refresco y no tomamos agua hasta que nos da sed. ¿Qué pasa en esta búsqueda de balance de nuestros alimentos? ¿Qué papel juega el agua? El agua es uno de los papeles más importantes, no solo como agua simple, es decir, de garrafón o potable, sino como nuestro consumo diario tanto de electrolitos, tés, infusiones, podemos medir esta cantidad de agua.
no en bebidas ultraprocesadas como ya mencionas el refresco o bebidas alcohólicas. El café, si bien no es como la mejor manera de empezar nuestro día, pero es uno de los papeles más relevantes. Actualmente en nutrición pues sí hay fórmulas de hidratación, es decir que, bueno, se los voy a dar un tip un poquito más técnico, por si alguien quiere calcular cuánta agua tiene o quiere consumir, más bien necesita consumir al día, es tu peso por 35, que es decir, los mililitros de agua que se deberían de consumir. Normalmente, pesando 60 kilos, 65, llegas al consumo de los 2,5 litros de agua, más o menos. Pero también esto implica no para todos, que les digo, la generalidad son 2 litros de agua, pero no es para todos. Es un tema importante, hay muchos personas en podcast que hablan de este tema, ¿no? De la hidratación y que el agua por sí sola no nos hidrata al 100%, hablamos más de lo que les mencionaba, electrolitos, agregar un poquito de de sal a nuestra agua, para poder tener la hidratación necesaria y no llegar a la sensación de sed. Pero es uno de los temas más importantes en la nutrición. Si hay buena hidratación, pues en nuestra piel, en nuestro cabello, en nuestros órganos, se ve completamente. Claro, y que sobre todo, pues es un hábito que debemos inculcar desde pequeños, ¿no? A los niños, porque muchas veces las mamás también cometen inconscientemente o sin querer, pues, el error de darles jugo o de darles refresquito, y el niño se va acostumbrando en su paladar al azúcar, ¿no? Exacto, sí, digo, al final los niños venimos, porque todos fuimos niños en algún momento, con un paladar virgen a lo que llamamos, es decir, no sabemos de sabores salados, dulces, ácidos, etcétera, hasta que se van incorporando en nuestra alimentación complementaria. Una alimentación complementaria hablamos de que ya vas agregando grupos de alimentos y al final se vuelve la dieta de tu familia. Que la dieta tenemos que hablar de que no es cuando restringes alimentos. Tu dieta es todo lo que consumes durante un día, es decir, ya sea a base de papitas y hamburguesas, o sea, a base de lechuga, carnes, etcétera. Esa es tu dieta, lo que tú comes. Cuando estamos en un régimen de alimentación es cuando acudimos con un profesional. Entonces, para estos niños que tienen su paladar virgen, no es que jamás en su vida vayan a probar azúcar o que jamás en su vida vayan a tomar un trago de cerveza. No, esa después de los 18. Un traguito de refresco, ¿no? Pero que al final no seamos nosotros en casa los que les estamos como inculcando el consumo diario de esto. Ocasionalmente, como los adultos, ¿no? En una fiesta, en una reunión, un vaso, porque luego llega como estos temas de ansiedad de que ya lo necesitamos o que necesitamos el azúcar es un adictivo al final de cuentas para nuestro cerebro. Entonces, sí, yo creo que si tenemos la posibilidad de a nuestros niños no crearles la necesidad del consumo excesivo de azúcar, no que jamás, porque pues eso no es una realidad. Creo que es algo que no vas a evitar porque las fiestas siguen, la convivencia sigue. Como buenos mexicanos, pues la alimentación es una manera de lenguaje y de sentimiento. En casas mexicanas la comida nunca va a faltar. Creo que sí podríamos más bien dejar de premiarlos con alimentos dulces, porque también es el premio y el castigo con los niños, y la comida es un tema muy sonado actualmente. Sí decirles que no está mal el consumir una paleta, el consumir un caramelo. Lo ya malo o el mal hábito es cuando lo hacen diario, o cuando en diario el refresco, ¿no? El refresco de cola, el refresco de cola en la mesa, que es un eslogan pues también muy fuerte. Ahí es cuidar esto, que en vez de optar por eso, crearles aguas de sabor, incluso pueden ser un agua de limón, y ellos todavía no van a distinguir el sabor, o sea, no van a pedirte azúcar. Si les das un agua de limón con menta, o que incluso les pongas una cucharadita de miel o de alguna otra sustancia que no sea azúcar como tal, simple, por así decirlo, les va a ayudar mucho más a que les estés dando diario el consumo del refresco. Claro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos. Lo primero es que la alimentación, este plato ha cambiado, este plato que nosotros reconocíamos como tradicionalmente de colores ha venido a poder ir transformándose y facilitándonos la vida en ese sentido. Y por otro lado, pues sí, de tratar de hacer un régimen lo más posible apegado a lo que es
la vida real, pero pues siempre cuidando sobre todo las porciones, cuidando, me imagino yo también de pronto los horarios, ¿verdad? Luego andamos a las 5 o 6 de la tarde probando bocado después de las 7, 8 de la mañana. ¿Qué daño se hace en el cuerpo con ese tipo de periodos tan largos, verdad? Sí, bueno, hemos conocido actualmente el ayuno intermitente. Actualmente en mi consulta yo no es algo que recomiende, o al menos no para todos mis pacientes, porque implica también un tema neurológico. Entonces, antes de realizar cualquier dieta de moda o dieta que hayan escuchado en internet, hay que hacerse estudios de laboratorio, ¿no? Y para este tema del ayuno, yo lo que siempre le digo a mis pacientes es, tu ayuno más largo va a ser el que duermes, que son como las 8 horas que normalmente debemos dormir todos, a veces sí, a veces no, pero estas 8 horas de sueño, tu ayuno más largo, mientras no tengas una implicación clínica que te diga, no, sí tienes que ayunar más tiempo, etcétera. Entonces, este es tu ayuno más largo, y después de cada periodo de comida, es decir, tu desayuno, comida, cena, que son como tus 3 comidas principales, a excepción de las colaciones, son entre 3 a 4 horas. Entonces, si tú estás desayunando a 9 de la mañana, tu siguiente comida debe ser a las 12 del día por máximo. Y así irte, ahora sí que limitando en que tu cuerpo produzca pues sí, ya lo llamamos como un proceso de cetoacidosis, cuando empiezas ya a degradar otras reservas de tu cuerpo, no entrar a esta parte de cetosis. Muy bien, pues bueno, pues ha sido muy interesante toda esta información que nos da Ceci, la nutrióloga Ceci, que yo la recomiendo ampliamente de que ustedes puedan venir a hacer uso de su consulta, que reconozcamos que no es necesario sentirnos mal, llegar a un problema de hígado, de riñón, de cuestiones digestivas, cuando realmente debemos hacerlo como cualquier otra consulta, ¿no es cierto? ¿Cómo los podrías invitar tú para que puedan venir a tu consulta? Claro, pues yo creo que es muy importante, como en todos los profesionales de la salud, incluirle el tema de nutrición como tema de prevención. Yo los invito, tanto si quieren acudir conmigo como cualquier otro profesional o colega nutriólogo, a hacer una cita para solamente sondear en si estoy nutriéndome de manera adecuada, si estoy realizando una alimentación o una dieta correcta, para tener más que nada una guía antes de llegar al problema, como mencionábamos al inicio. Bien, pues agradecemos a la nutrióloga Ceci Burstein, que nos ha hecho favor de dar toda esta información, y por supuesto no va a ser la primera vez y la última, sino que estará de manera cotidiana siendo una de nuestras participantes en este podcast, donde ustedes pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, y por supuesto ella va a estar muy atenta para también darle seguimiento. Y bueno, pues esperamos que nos sigan en nuestro próximo podcast la próxima semana, y hasta entonces agradecemos a Ceci. Muchas gracias, Ceci. Hasta la próxima, Miriam. Muchas gracias. Gracias a todos.